La historia de la historia. Hola, ¿cómo están? La historia de Bolivia encontrará a lo largo de esa historia la construcción de personajes que dieron paso a movimientos populares que podían escribir, y de hecho lo hicieron, una porción de la historia de Bolivia. A lo largo de esa historia, desde luego encontraremos a los Túpac Katari, encontraremos a los Esteban Arce, a los Ignacio Warnes, a los Pedro Domingo Murillo. En la década de los 80 sucedió un contexto especial que dio origen e hizo emerger una vez más una figura que tiene que ver una vez más con los movimientos populares. Se llama Carlos Palenque. Y es que sin contar la historia de Carlos Palenque y de Condepa, sería muy difícil explicar el contexto en el que Bolivia salió de la época de las dictaduras a un proceso electoral democrático que eligió a don Hernán Siles Zuazo como presidente, pero que políticamente cercado no le permitió hacer una buena gestión de gobierno, dejando al país en una hiperinflación que tuvo que rescatarla don Víctor Paz Estenssoro con ese decreto 21060 que deja un contexto de mucha, pero mucha población relocalizada, especialmente gente que trabajaba en la minería y que tuvo que migrar hacia centros urbanos y periurbanos. Ese contexto da origen a un movimiento popular muy cercano a la gente que se llamó Condepa. Pero para entender Condepa tenemos que hablar de ese personaje comunicador sensible con esa forma de comunicar que tenía única, Carlos Palenque. Seríamos injustos si trataríamos de encajonar en un proyecto político al hipershow, a la hora del Chairo o inclusive a la misma Tribuna Libre del Pueblo en un inicio. Carlos Palenque utilizó la sensibilidad de entender que había una porción enorme de la población que no tenía visibilidad, que no tenía voz y que no tenía participación en los medios de comunicación para abrirse un espacio como el brillante comunicador que fue. La clausura de RTP marcará la diferencia y esta migración al proyecto político que se llama Condepa. Ese 21 de septiembre, cuando Condepa se funda en Tiahuanacu, marcará una porción importante de esta historia de Bolivia que hoy les queremos contar. Vamos a hablar de Carlos Palenque, vamos a hablar de Condepa, vamos a hablar de Remedios Loza, qué duda cabe, vamos a hablar de Mónica Medina, vamos a hablar de ese momento en el que la sensibilidad de la gente hizo de Carlos Palenque el líder nacional de la política que nos va a ocupar hoy en Haciendo Historia. Haciendo Historia. Bienvenidas, bienvenidos. Es especial, con motivo del Bicentenario, poder ocupar un espacio de los medios de comunicación, esos medios de comunicación tan preocupados por la espectacularización, por el amarillismo, por el manejo torpe a veces inclusive de las sensibilidades más propias de los individuos, que nos abran un espacio para un programa de historia que va a intentar agregarle un contexto de diálogo, de reflexión y de la posibilidad programa a programa de encontrarnos con un pedacito de la historia del país, pero que sin duda alguna se encadena a este contexto y al devenir de un país que seguimos intentando construir todos
los días las bolivianas y los bolivianos. Hoy quiero saludar con muchísimo agradecimiento y especial afecto por todo lo que han marcado y todo lo que han trabajado para la política en el país a dos personalidades que nos acompañan para hablar de esto que les decíamos en la introducción. CONDEPA, Conciencia de Patria. Quiero saludar a Nila Heredia, médica de profesión, ex ministra de Estado, pero además militante activa del Partido Revolucionario de los Trabajadores de Bolivia y también del ELN, del Ejército de Liberación Nacional. Doña Nila, bienvenida. Muchísimas gracias de verdad por estar acá. No, muchísimas gracias por invitarme, darme la oportunidad de intervenir en un tema de tantísima importancia. Siempre lo es, pero sobre todo ahora encuentro que tiene algunas particularidades y encantada de estar con el compañero. Eso es. Y el compañero es Aldo Michel. Él es exsecretario ejecutivo y congresista por Conciencia de Patria, por CONDEPA. Aldo, bienvenido. Gracias de verdad por estar acá. Aquí toda mi prestancia para atender esta temática que nos va a remontar a un tiempo de construcción que ha cimentado todo lo que hoy vivimos, más allá del momento crítico. Un gusto saludarla, doña Nila. Estamos aquí pendientes de proporcionar todos los elementos necesarios para hacer esta reconstrucción histórica. Aldo, ¿cómo empezó el señor Michel en la política? ¿Cuáles fueron esas primeras aproximaciones? ¿Fue en la universidad? ¿Fue a partir de alguna dirigencia en alguna junta vecinal? ¿Cómo fue? Cuéntenos un poco. Muy brevemente, en los años 70, 76, 77, desde diferentes niveles de organización, hacíamos resistencia a la dictadura del general Banzer. Yo era presidente del Colegio Nacional Ayacucho. Entonces conformamos inicialmente, porque las organizaciones sindicales estaban proscritas por el régimen de Banzer, conformamos el Comité Intercolegial. Y a partir de ese tiempo, ya el 78 propiamente, cuando se determinó la amnistía general y restricta gracias a la lucha de las madres mineras, pero además del pueblo boliviano que clamaba volver, retornar a la democracia y reconstruir un escenario de participación, yo me hice militante de la UDP. Estuvimos además en un establecimiento orgánico anterior, muy joven, en el orden de seguir nuestro concurso, que se proyectó, que continuamos, hicimos resistencia al golpe de Natuch en noviembre del 79 en las calles, con toda esa playa de jóvenes ayacuchenses de diferentes colegios. Ya habíamos constituido la Federación de Estudiantes. Y posteriormente, ya en un periodo mucho más fuerte, con la Confederación de Estudiantes de Secundaria de Bolivia y otras organizaciones matrices como la Central Obrera, estuvimos en el tiempo de la resistencia y al golpe de García Mesa. Yo fui preso, estuve 9 meses en Puerto Rico, en Cobija, retornando, estuve en Cobija también otros 3 meses residenciado y bueno, a partir de ese tiempo además hicimos una construcción de lo que debía ser nuestro concurso de vida permanente. Hemos estado siempre, retomada la democracia, me hice dirigente primero del interfacultativo, luego de la FUL, estuvimos en la retoma de la autonomía universitaria, desalojamos al rector interventor Fernando Quevedo en su tiempo, fue un tiempo muy complejo. Seguro. La Universidad del Monobloc estaba no solo tomado, cercado por paramilitares de García Mesa. Restituimos la autonomía a la cabeza del rector autonomista electo, don Hugo Mancilla y la gente. Fue a tiros, pues, fue a tiros. Estuvimos otros ahí tiempos en ese del movimiento universitario. Y luego estuvimos en la reconstrucción de todo lo que fue ese espacio del gobierno del doctor Siles, siguiendo de cerca, usted lo dijo con propiedad en el preámbulo, un cerco que sufrió esta opción que era popular, que era de contexto democrático, pero además muy comprometida, muy consustanciada con un proyecto que lo encaraban incluso las organizaciones sociales, como la Central Obrera, Federación de Mineros, la FUL, etc. Estuvimos en ese periodo muy complejo, se produjo el secuestro del doctor Siles, asistimos a una movilización para evitar un golpe de Estado y posteriormente vino el advenimiento del tiempo neoliberal. Este tiempo que se inauguró además con la
presidencia del doctor Paz Estenssoro, en medio además de un escenario sumamente complejo, sumamente duro, difícil para la izquierda, para los sectores populares en Bolivia, porque después vino la arremetida de la relocalización. Estuve en ese tiempo ya implicado directamente en lo que fue la construcción del proceso contra García Meza. Trabajamos con el doctor Aníbal Aguilar Peñarrieta inicialmente y obviamente después se posesionó el juicio contra García Meza y sus colaboradores. Fui testigo de cargo y responsable de la unidad de investigación. Wow. Estaba en ese tiempo ya hablando y obviamente en ese espacio, en ese escenario, vino un nuevo tiempo de intento de construir una alternativa, que fue el movimiento patriótico libertario. En ese tiempo tenía una vinculación directa con el MBL, con la gente que había logrado buscar un espacio. Antonio Sin Araníbar, embargo, obviamente, sin embargo, no fue consecuente la acción de Antonio Araníbar, de Miguel Orioste y otros, y nosotros, por una acción de apertura, forjada, planteada por don Andrés Solís Rada, nos cobijamos en Conciencia de Patria. Ingresamos el 92 a Conciencia de Patria, en el orden además de mantener esta perspectiva de la construcción de este movimiento patriótico libertario. Fui en primera instancia secretario ejecutivo, o quiero decir secretario nacional de la Juventud, y posteriormente en el único congreso que hubo en Condepa, el año 97, me eligieron secretario ejecutivo, era parlamentario, y bueno, en ese tiempo hicimos una fuerte acción para construir, consolidar este proyecto que tenía indiscutiblemente siempre el liderato de Carlos Palenque. Fue diferente la condición a su partida. Seguro. Y prácticamente ya el proyecto en declive, luego de haber forjado, asumido un tiempo, el rol que le correspondía, cumplió un ciclo. Sí. Y estuvimos ahí siempre batallando en el tema de los derechos humanos, con organizaciones, instituciones en derechos humanos, y en este tiempo, ya a partir de lo que fue principalmente el golpe de 2019, estoy a la cabeza como coordinador nacional del Comité Impulsor de Justicia. En primera instancia, en la pretensión de juzgar y llevar los procesos contra los responsables del golpe, de las masacres, de las persecuciones, del oprobio de esta dictadura, pero ahora ya en una amplitud en temas de justicia. Justicia que está atravesando un duro momento una estructural. Crisis terrible. Es resumido lo más posible, discúlpeme por el tiempo. Le agradezco, le agradezco. Doña Lida, la misma pregunta para usted, porque además, y no sé si estoy cometiendo una infidencia, pero nos gustaría que nos cuente cómo nace la compañera Ivana, en qué contexto, cómo era ese tiempo, cómo se hacía política, cómo se planteaban, a lo mejor, y hasta se teorizaban esos momentos que seguramente luego fueron determinantes para el país. Sí, muchas gracias. Evidentemente mi historia es un poco anterior. Yo nazco a la vida política ya de colegio. ¿Sí? Fui miembro de la Federación de Estudiantes, pero ya dentro de la universidad, un tiempo en que las mujeres eran poco aceptadas, poco acogidas, pero bueno, ahí estuvimos. La época de los 60, y es cuando también se produce todos los movimientos universitarios y la revolución universitaria que da lugar entre el 68 y el 70. Claro. Pero también en la época de grandes, resistencia al gobierno de Barrientos, que había emprendido una actitud realmente agresiva contra todo el movimiento minero particularmente y luego campesino. Minero, porque él trataba y logró un acuerdo con una alianza militar campesina. Y yo estoy resumiendo, está la guerrilla del Che, claro, en un momento de grandes enfrentamientos del movimiento popular, represión, había también el apresamiento de los dirigentes mineros, etc., y la guerrilla del Che. Todo ese contexto hace que haya un tiempo de muchísima discusión y de elaboración política
donde la universidad es uno de los espacios importantes. Estoy hablando dentro de la ciudad, porque evidentemente el movimiento minero fue siempre, digamos, el bastión más importante en los procesos políticos, sin dejar de ver el movimiento fabril, que era importante en ese tiempo. Y la universidad se constituye en un espacio de discusión y de formación muy importante. Es decir, las asambleas universitarias no se reducían a la utilización o al pedido de, no sé, la matrícula o no sé qué. Era un debate político y de construcción de un futuro político del país. Entonces había un debate con una derecha fuerte, que era el falangismo, también con posiciones del MNR, que eran fuertes y que ya a esa época ya se habían dividido, o un poco estaban separados, entre la corriente tradicionalista de Paz Estenssoro y los de, digamos, de avanzada, que más o menos ese tiempo se lo veía el señor Siles Suazo sin estar tan diferenciado, pero sí ya se había desgajado el MNR, ya había el PRIN, ¿no es cierto? O otros grupos como el APRA y los Elefantes, que se llamaban de don Aníbal Aguilar. Es decir, había este espacio, ¿no es cierto? Pero estábamos transitando el golpe, la dictadura de Barrientos con sus propias características. Entonces la guerrilla del Che genera es un parteaguas, yo diría, porque nos obliga a discutir a muchos de nosotros qué hacíamos. Estábamos discutiendo teóricamente en la universidad cuando había un movimiento tan importante en un lugar donde estaba liderando un caballero, ¿no? Claro. Para decir de una manera, y entonces nos genera un conflicto. Entonces, es ese momento donde creo que muchos, y personalmente yo adopto una posición y luego me sumo al Ejército de Liberación Nacional, que para mí ha sido lo más importante, de tal suerte que el golpe de Banzer, que viene luego, y antes de él inclusive, el ingreso de los compañeros a Teoponte, sí, donde yo apoyé muchísimo, formaba ya parte para el examen de los compañeros, para el ingreso, y bueno, tantas cosas. Entonces, en un debate, en un espacio, quiero indicar que la constitución del Ejército de Liberación Nacional es un espacio, es un producto de un debate nacional muy importante, donde se incorporan compañeros de partidos y de no partidos. Es decir, la diferencia entre Ñancahuazú y Teoponte fue que Ñancahuazú estuvo muy anidado o protegido por Partido Comunista, por los partidos, y por tanto en un cierto aislamiento en ese sentido, ¿no? Mientras que Teoponte era mucho más abierto, y por ello mismo hay varios compañeros universitarios que se suman, que eran de la democracia cristiana, rebelde, que había compañeros que procedían del Partido Comunista, que ya habían salido de aquel, obviamente, o inclusive hay 2 o 3 compañeros del POR que provenían de esa historia, el compañero Nogales, campesinos. Es decir, pareciera, y se dice mucho que Teoponte era de universitarios, ¿no? El porcentaje de campesinos y obreros era alto, era mucho más importante. Evidentemente es visible que varios dirigentes universitarios, que eran de la democracia cristiana, varios de ellos, son visibles porque eran dirigentes de varias FULES, claro, de federaciones universitarias y de la CUP, ¿no es verdad? Que estaba Bonadona, etcétera, pero hay dirigentes prácticamente de todas las universidades. En ese momento no habían privadas, ¿no? Todas eran públicas, y hay una emergencia muy fuerte, y bueno, ahí está. Entonces yo provengo de esas luchas. Evidentemente el ELN era clandestino, era absolutamente compartimentado, nosotros no nos conocíamos, teníamos obviamente nombres de guerra, claro, ¿verdad? Y por ahí nazco con el nombre de Iván, que después aparezco como Iván, ¿no? Sí. Pero bueno, en esa lucha, yo aquí voy a terminar, sí, entonces mi actividad y la actividad del Ejército de Liberación Nacional siempre ha sido, incluyendo durante la época de Barrientos y parte de García Mesa, pero de Banzer, durante la época de Banzer, nosotros no nos quedamos en la lógica de la resistencia, sino también de la ofensiva. Por eso también es que a nosotros nos hicieron
la persecución más grande y de todos los muertos en prisión estamos los helenos. Es verdad. Y a nosotros no nos trataban con guante blanco, de ninguna manera. Y decir que nunca hubo un proceso penal, jurídico, no. Para nosotros eran las catacumbas. Entonces, bueno, teníamos precio en la cabeza también, ¿no? Es cierto. Gracias, señora Nila. Hemos hecho un poquito este intento de hacer un perfil de nuestros invitados y cuando volvamos de la pausa vamos a entrar a hablar de ese proceso que se llamó Conciencia de Patria. Ese proceso que tenía al endogenismo como una suerte de palabra, alcance absolutamente abstracto, que generó un montón de debate en las calles, en las universidades, en los entornos familiares, pero que sí tenía una cualidad, y era que hacía visible a los que no eran visibles en ese tiempo, al pueblo. Y a lo mejor, con la canción con la que vamos a ir al corte, resume un poco ese día que tanto y tanto siguen esperando los movimientos populares, los movimientos sociales, ese día del Utahachauru. A ver, enseguida volvemos en un ratito más y ya hablamos de Condepa. Su nombre sí que ha luchado como tú. Fue fabril, cantor, buen amigo y gran amor. Estudió, triunfó y a su pueblo se entregó. Ahora Bolivia lo proclama vencedor. Era el compadre, sí, el que pronto vencerá. Conmigo Fulgi, sí, lucharán hasta el final. Carlos Palenque, la bandera de este pueblo luchador con el Bolívar. Sí ganará. Carlos Palenque, presidente. Para comprender Conciencia de Patria será importante remarcar lo que se dice siempre de Condepa, y es desde luego esa capacidad que tuvo de incluir a sectores que no estaban insertados en el quehacer político. Se tendrá que hablar de esa sensibilidad con la que se crea la movilización política a partir de una utilización absolutamente efectiva de los medios de comunicación, y esto generando como todo un contexto que germinó una movilización que luego de una clausura que nadie va a entender cómo es que se razonó y cómo es que se efectivizó, da lugar a una movilización social que termina en una manifestación que en San Francisco y luego en Tiahuanaco da origen a Conciencia de Patria. Doña Nila, si tendría que usted contar por qué sucede Condepa, cómo es que se genera Condepa, ¿qué nos diría? Yo creo que se genera en un momento de crisis de toda la política nacional, porque esta es la salida, por una parte, de una época dura, de dictaduras de diferente característica, pero duras, el 82, y el ingreso de un gobierno nacionalista, populista, yo diría de esa manera, al gobierno del señor Siles Suazo, que le costó, ¿no es cierto?, asumir, pero también una etapa que es producto, yo diría, de algunos errores, pero también de una política norteamericana. Es decir, no podían aceptar que de una época de gobiernos dictatoriales de esa naturaleza que habían logrado desarticular al movimiento, digamos, a la izquierda organizada y también al sindical,
luego pasar a una época de tanta holgura, para decir de una manera, dadas las características del pueblo boliviano, de tal suerte que la caída de los precios de minerales y el ingreso sustancial forma parte, ¿no?, de una crisis política, y también el retorno de los movimientos, del movimiento popular, siempre no de la característica actual, que encuentran un espacio de volver a recuperar aquello que se había perdido. Entonces, ciertamente hay una suerte también de anarquía en ese sentido, de tal suerte que la victoria que tiene Paz Estenssoro en las elecciones, creo que, y además el 21060, que lo lanza inmediatamente, y la agresividad contra todo lo que es contra el movimiento minero, particularmente, y todo el movimiento, o sea, fragilización laboral, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que genera un momento de, de desubicación, porque los partidos de izquierda o estábamos, lo habían hecho mal, porque no fui parte yo del UDP en esa actividad, no digo muchos de los partidos no fuimos parte, pero también hubieron partidos que estuvieron formando parte de ese gobierno y que tampoco hicieron pues una buena gestión. Bueno, pero yo termino. Yo creo que todo ese elemento genera un ámbito de descontento y al mismo tiempo de inseguridad. Yo quiero terminar con algo que me parece muy importante. El gobierno del UDP del señor Siles Suazo ha tenido muchísimos elementos muy importantes, y uno de ellos ha sido la organización a nivel de juntas vecinales, de padres de familia, de lo que era la organización como una forma de organización popular y de resistencia. Y es la organización de la participación popular donde no dependía ya del sindicato minero o de la COP, que estaban debilitados. Era la emergencia de la población que hacía suyo el derecho a tener la comida. Y a nivel de salud fue muy importante porque se formaron fue un programa para las vacunas, para la disminución de la mortalidad infantil por las diarreas, etcétera, lo que generó los comités de salud. Entonces yo quiero resaltar ese elemento que fue grave económicamente, pero políticamente generó. Yo creo que CONDEPA nace también de esa lógica de organización y es visible la participación de los sectores periurbanos en la ciudad, ¿no? Tiene completo sentido lo que Nila nos comparte, Aldo, porque además sin este elemento creo que solamente nos quedaríamos con ese liderazgo carismático que quiero preguntarle a usted si en algún momento CONDEPA logró desprenderlo. ¿CONDEPA era desde Carlos Palenque y esa capacidad de comunicar que tenía, o en algún momento CONDEPA verdaderamente logró ser un instrumento político mucho más amplio que su líder? La generación de proyectos, de movimientos, de partidos en Bolivia está marcada por la presencia de un caudillo, de un líder. Esto nos muestra la historia desde antes del 52. Belsu, que es el mejor ejemplo de la consolidación de un caudillismo que tiene un nexo inmediato con el pueblo, con la gente, para interpretar su realidad. Carlos Palenque se fusionó a esta condición, primero como caudillo, primero como un interpelante, además de una vieja partidocracia, pues, que había sido acartonada a partir de una presencia excluyente, alejada totalmente de la realidad y que funcionaba en medio de una democracia, entre comillas, representativa. Carlos Palenque fractura esto a partir de usar un ámbito de comunicación directo que tenía con el pueblo. Pero la insurgencia de un movimiento político no solamente tiene que ver con la insurgencia de un caudillo. Es la construcción permanente, recogiendo las expectativas, el sentir de la gente, pero fundamentalmente la elaboración de un programa. En los años 80 y después de la defenestración del gobierno democrático popular del doctor Siles, la izquierda en el país, la izquierda nacional, podríamos decir, quedó sin discurso, sin un argumento que le permita aglutinar a la gente nuevamente y hacerse de ese escenario.
Yo recuerdo, tuvimos etapas muy complejas, pues muy difíciles en los años 80, la elección que hubo cuando prácticamente Banzer, el exdictador Banzer, ganó pues las elecciones por un corto margen, etcétera, pero ganó las elecciones. Y nosotros subimos, me acuerdo, con el doctor Morales Dávila al Alto a la 16 de julio a pedir el voto en blanco, en un extravío absoluto. Las condiciones estaban muy complejas y Condepa, pero fundamentalmente el liderato de Carlos Palenque, son dos factores que han ido unidos, tuvo la posibilidad no solamente de interpretar, sino de reaglutinar este espacio popular. Dos elementos esenciales para este reaglutinamiento. Primero, usted lo dijo con propiedad, lo indicó también doña Nila, es el contemplar al sector popular, pero en su raíz mucho más íntima. Ir contra la exclusión. Y Carlos Palenque tuvo esa capacidad de incluir, de contrarrestar la acción oligárquica de los partidos tradicionales con la participación indígena popular. Un factor. El otro elemento es que ya se enarboló la defensa de los recursos naturales. A partir de la estructuración ya de un programa, el tema de la tierra, el tema de la coca, el tema de los hidrocarburos, el tema de la defensa de la soberanía, el tema de los recursos naturales. Yo recuerdo las aportaciones que se hicieron precisamente para la elaboración de lo que fue el libro del modelo endógeno de don Jorge Medina Pinedo, un defensor de los recursos naturales, exministro de la gestión del doctor Sils de la UDP, de Andrés Solís, que fue el mentor de toda esta corriente reivindicativa de defensa de los recursos naturales, de los hidrocarburos, de la nacionalización. Y en el tema de la coca, hicimos un trabajo conjunto, con compañeros, con gente, una elaboración de Gonzalo Ruiz, por ejemplo, y se constituyó eso paulatinamente en otro factor que es importante en la constitución de los partidos, los movimientos, de los proyectos políticos. Es el programa y es lo que se le dice a la gente. La gente, y fundamentalmente el movimiento indígena, popular, que tenía los primeros atisbos de romper este esquema, se subsumió a esta propuesta conformando una corriente determinadamente popular, dicen populista, etcétera, pero en el orden de rehacer un espacio que se había perdido precisamente por la acción de la oligarquía, sus partidos y fundamentalmente por una matriz del imperialismo. Claro. Señora Nila, si tendríamos hoy que reflexionar lo que nos ha dejado conciencia de patria a la política que hoy todavía se ejercita como aprendizajes y como desafíos para superar, porque quiero pensar que cuando hablamos de Condepa no solamente es ese recuerdo de la década de los 90 que ha estado muy linda, liderada por Carlos Palenque y todo lo que ha surgido con él, sino tengo la sensación de que Condepa todavía tiene a unos fantasmas en cómo se hace la política hoy a partir de la emergencia de figuras como Evo Morales o como esta etiqueta del proceso de cambio. ¿Qué cosas no estamos aprendiendo para seguir caminando desde la inclusión, desde el respeto y desde el involucramiento de los movimientos sociales en la política nacional? Sí, yo creo que hay muchos aprendizajes, ¿no? Y que creo que no se logra aprender. Como aprendizaje es que, primero como saldo que tenía, y es que los partidos de izquierda han quedado cuestionados, autocuestionados, inclusive en su forma de trabajo, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo en la necesidad de autocriticarse de tal manera de estar a la altura del nuevo momento, ¿no es cierto? Un nuevo momento donde, reitero, el movimiento sindical duramente golpeado, la economía nacional duramente golpeada, la maquilas que viene de la mano de Estados Unidos y por tanto la construcción de la empresita privada, dice que todos somos empresarios, toda esta lógica neoliberal, y la migración de grandes sectores de la población, incluyendo mineros, etcétera, a las ciudades, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué de importancia me parece como un saldo importante y al mismo tiempo duro, crítico por nosotros, es la participación, yo quiero reiterar,
de la población, no necesariamente partidaria, ni necesariamente afiliada, ¿no es cierto?, en el derecho a formar parte de la vida política y de cuestionar y de interpelar. Yo creo que el señor Palenque ni era político, creo que nunca fue político, ¿no? Pero sí tuvo la habilidad, yo creo que ni siquiera la pensaba, de utilizar la radio, este medio, como una forma de, digamos, de convocar, que indirectamente logró pues convocar y al mismo tiempo dar un espacio interpelar. Uno. Dos, mostrar a la chola, porque el Condepa era el cholaje, para decir de muchos. Los blanquitos estaban todavía, ¿no? El cholaje, estoy diciendo no en el sentido peyorativo, sino de la población popular. Y doña Remedios Loza realmente marca un hito re importante. No es cualquier mujer, es una mujer de pollera. ¿No es cierto? Entonces yo creo que, primero, que es un elemento importante que hoy lo vemos, es así, es decir, inclusive hay gente blanquita, para decir de esta manera, se pone ahora de pollera porque tiene que ponerse, ¿no es verdad? Eso podemos discutir de esta manera. Pero me parece que es eso, o sea, como una lección que nunca más sin la gente. Nunca más sin la gente. Es eso, ¿no es cierto? Dos, que la gente tiene capacidad de organización y también de resistencia, lo hemos visto. El gobierno y el proceso, no solamente el señor Evo Morales, porque él no es parte del proceso, sino todo ese proceso que viene posteriormente, después de todo este neoliberalismo, y durante el neoliberalismo, es justamente la construcción de organizaciones que no logran el nivel de Condepa, en un sentido, en esa capacidad de organización, pero logran saltar porque ya la incorporación del movimiento campesino de manera visible, cosa que Condepa no lo hizo. Claro, ¿no? Es verdad. Condepa no incorporó ni a un movimiento obrero organizado, ni a un movimiento campesino organizado. Era el pueblo, era la masa, ¿no es cierto? Pero también algo que me parece importante, que he sido también crítica, porque yo he estado en ese tiempo como vicedecano de la facultad y también de vicerrector y rectora de la universidad y el Congreso. Entonces era un espacio también de debate, de discusión y de ver qué ocurría con Condepa, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros ver la incorporación de catedráticos a Condepa, conociéndolos el papel que habían tenido medios raros, ¿no?, de concesiones, ¿no es verdad? Porque de pronto en l'UDP eran de una manera y después eran de otra. Y se aparecen en Condepa, entonces nos quedamos nosotros un poco ahí, ¿qué pasa? ¿No? Sí, ¿qué vemos? Sin el afán de calificar, pero bueno, tenemos una historia. Entonces, bueno, a ver, ¿qué vemos? Entonces, yo quería sacar como esto, ¿no? Yo creo que los sectores medios, clase media, los sectores académicos, intelectuales y también con carrera política, tenemos que saber estar a la altura del movimiento popular. A veces tenemos la intención de capturar, ¿no? Porque hemos leído más. Y no es así, ¿no? Entonces yo creo que ese es un tema. No estoy diciendo que la política no deba hacerse con un nivel de formación, de instrucción, etcétera. Pero no ser instruido, para decir académicamente, es suficiente para ser un buen político, ¿no es verdad? Yo creo que es eso, ¿no? Y una lección importante para mí y una obligación es el papel de los partidos de izquierda. Yo sigo siendo militante, somos militantes, pero estamos pues desubicados en un contexto que se nos cae. Es verdad. Pues yo dejo de caer. Gracias. Pero me gustaría incorporar más. No, le agradezco, doña Nila. Los tiempos en televisión son mortales. Tengo que cerrar acá esta conversación agradeciéndole mucho a Aldo y a Nila que hayan compartido este espacio. A veces, inclusive por la misma historia que ha arrastrado Condepa, es complicado hablar de ese periodo, de ese tiempo y de ese personaje. Pero lo queríamos hacer porque creo que corresponde. Porque corresponde a la historia nacional contar un pedacito de esa historia que de alguna manera entra en ese contexto
como bien lo decía Aldo, desde el Tata Belsu hasta seguramente Evo Morales, que será esa última figura popular que encontraremos ahora mismo en la historia. Surgirán más, entenderemos de diferente manera en adelante esa participación popular, esa participación campesina, esa participación de los movimientos sociales. Seguiremos instrumentalizando sus presencias. Seguramente lo vamos a seguir debatiendo en siguientes emisiones del programa, pero nada, Aldo, agradecido de verdad con su presencia. Este escenario, no solo de información, de conocimiento de la historia, le tiene que abrir el camino a la gente para conocer las verdades anteriores. Los procesos son uno solo, pero siempre hay un antes y un después. Seguro. Gracias. Gracias. Doctora, gracias, de verdad. Gracias. Muchísimas gracias. Nila Tocó un tema que es importantísimo de comprender también en el proceso de Condepa, el cholaje, la presencia de las polleras y los sombreros. Esa Remedios Loza, que se negó a quitarse el sombrero en el hemiciclo porque le dijo: yo no le voy a pedir a usted que se saque su corbata, no puede usted pedirme que me saque el sombrero. Vamos a cerrar con mujeres haciendo historia. Las mujeres haciendo historia. Frase suya de Óscar vota aquí por primera vez en lo que respecta a una sesión de Congreso, Remedios Loza, que lo está haciendo en este preciso momento. Sí, diputada por Condepa. El mandato que tenemos cada uno de los parlamentarios, especialmente los de conciencia de patria, es defender los recursos naturales de nuestra patria, nuestras instituciones rentables como yacimientos, como Entel, como ENFE, que están siendo subastadas, compadre, entregadas a intereses voraces, ni siquiera a los bolivianos. Esto queremos denunciar, esto queremos reclamar, y no nos vamos a cansar, aunque no nos den la palabra, vamos a seguir luchando por esos intereses. Creemos firmemente el compromiso del pueblo boliviano y el voto que ellos depositaron el 6 de junio de 1993, compadre. Hace 25 años decíamos, compadres y comadres, yocayas y millas, porque éramos jóvenes, porque estábamos empezando y enseñando a hacer otra forma de comunicación, que el pueblo tenga los micrófonos, que el pueblo se muestre a través de estos micrófonos, que sea el aymara, el quechua, la comadre de pollera, el compadre albañil, utilizando su lenguaje, reclamando sus derechos, denunciando los atropellos. Así empezamos nuestra querida Tribuna Libre del Pueblo. Yo quisiera ver no solamente comadres de pollera en los medios de comunicación, no quisiera, las veo ahora en todas las instituciones públicas, particulares, pero quiero ver las arquitectas, ingenieras, médicas,
A los hombres los conoceréis por sus hechos, a los árboles por sus frutos. Y estos son los frutos y los hechos que la democracia nos da. La música, haciendo historia. Sin duda alguna, estar en la casa de Pepe Murillo tiene una importancia enorme para entender este programa. Porque en este programa que hemos hablado de la visión política, de la historia, del peso de lo que puede significar Condepa, sería una irresponsabilidad y un maltrato a no abordar a la imagen de lo que fue el líder de Condepa, Carlos Palenque, desde esta dimensión más humana, más cercana, que a lo mejor solamente Pepe Murillo nos podría contar. Pepe, gracias por recibirnos en tu casa. Hermano querido, bienvenido, que es tu casa además, es tu casa además. El hecho de poder participar en un programa de la característica que tú le estás dando a tu programa, primero, muchos éxitos, hermano, muchos éxitos, hermano, estoy seguro que va a ser así. Es que da la posibilidad y va a dar la posibilidad a mucha gente que es parte de la historia de nuestro país, se la vea desde el punto de vista humano también, claro, que es el punto que a mí me gusta, hermano, sí, verlo, ¿no? A Carlos Palenque lo imaginamos como el compadre de la tribuna, al compadre de Condepa, de esa movilización multitudinaria en San Francisco, de llevarlo en andas en el tiempo de la clausura del medio, y tal vez nos hemos quedado con esa imagen. Y hay otro Carlos Palenque que a lo mejor has disfrutado tú en primera persona. ¿Sabes, hermano? Y yo a Carlos, con el respeto que te mereces, hermano, y tú lo sabes porque siempre te decía eso, es que para mí yo nunca lo he visto como el dueño de un medio de comunicación, nunca lo he visto como el jefe de un partido político y nunca lo vi tampoco como de repente el futuro presidente de nuestro país, ¿no? Yo siempre lo vi como mi yunta, como mi hermano, como mi compañero, porque cuando empezamos con el conjunto de los caminantes y empezamos una amistad que se convirtió en una hermandad de corazón a corazón, hermano, pese a que también tuvimos problemas, porque pese a una intriga de un mal amigo estuvimos separados unos años y después volvimos a recuperar y nos decíamos tenemos que recuperar el tiempo perdido. Yo a él lo recuerdo solamente desde el punto de vista humano, como mi amigo, como mi hermano y mi compañero. Y entonces a partir de ahí, si te tenías que contar a la gente cuál era su principal luz y cuál era su principal sombra, ¿qué podrías decir de Carlos Palenque? Mi papá decía eso, ¿no? Que somos como la luna, sí, que tenemos un lado oculto, ¿no es cierto? Que nunca lo mostramos, y es cierto, los seres humanos así. Pero en el caso de Carlos, creo que es como en mi caso, ojalá que fuera así, ¿no? Un libro abierto a su vida, todos han conocido de sus, como tú dices, de sus luces, de sus sombras. Pero mira, empezaré por las sombras de repente, ¿no? Él tenía un carácter muy fuerte en determinados momentos, ¿no? Es por eso que llegó seguramente a lo que ha llegado. Conmigo jamás. Conmigo siempre fue mi amigo del alma, el abrazo, el beso en la mejilla. Pero en el tema, seguramente, otra cosa que tengo que agradecerle a Carlos, ahí se valora un verdadero amigo, es que nunca, ni por chiste, me mencionó la posibilidad de que yo participara de política en su partido. ¿Nunca? Nunca, hermano. Pepito, tienes que ser mi diputado, ¿no? Nunca, jamás, hermano, me mencionó siquiera. Y es por eso que yo fui su confidente, ¿no? Y yo tengo los secretos más grandes de la vida de Carlos que me los voy a llevar a la tumba. Como corresponde, los voy a llevar a la tumba. Porque tú sabes, estamos acá a unas 5 cuadras de la casa de Carlos. Sí. Y él me llamaba y me decía, hermanito, mira, tengo a veces este problema. Y me abría el corazón. Y yo también, y nos agarrábamos de la mano. Y entonces yo a Carlos lo recuerdo desde ese punto de vista, ¿no? Como te decía, de un carácter muy fuerte. Pero el otro lado,
era un angelito de Dios, con un sentido del humor espectacular. ¿Sí? Pero claro, con un sentido del humor cariñosísimo hasta más no poder. Nosotros la vez como lo hacemos contigo, hermano, nos encontramos y nos damos un beso en la mejilla, con él igual, ¿no? Que me disculpe la teleaudiencia, yo a veces me excedía con él porque soy muy igual, yo le daba un beso en la mejilla y le pellizcaba la nalga. Y él me decía, Lorito, cuidado, nos vayan a mirar. Era de ese estilo de broma, ¿no? Y yo quiero que a Carlos, por el cariño que yo le he tenido, se lo recuerde también de este lado humano, ¿no? Enamorado del amor, siempre enamoradizo, muy disciplinado, porque vamos a hablar desde el punto de vista del grupo que tuvimos de los caminantes, hermano. ¿Él era como el líder de los caminantes? En realidad el líder era yo, ¿no? Sí, yo siempre había pensado. Nos dividíamos un poco. Yo era el líder en el punto de vista artístico, digamos, ¿no? Los arreglos musicales, todo. Y él en la parte administrativa. ¿No? Él firmaba los contratos. No, claro, él manejaba la cara. Y entonces, hermano, pero muy disciplinados. Yo, a estas alturas de mi vida, ya puedo decir que yo creo que nosotros teníamos la disciplina de repente que tiene un deportista. Porque nosotros no fumábamos, no le hacíamos a los tragos. ¿Ah, no? No, hermano, no. Uno siempre pensaría que los músicos son borrachos. No, claro, ¿no? Pero no, y te lo digo de verdad, muy disciplinados. Ensayábamos tarde y mañana como si fuera una oficina. Por eso es que ese grupo Los Caminantes fue, digamos, tan perfecto musicalmente, ¿no? Entonces a Carlos lo recuerdo como eso. Primero por el cariñoso, ¿no? Sí. A mí, por ejemplo, utilizaba un término que me decía, eres mi compadre íntimo. No, claro, en vez de un amiguito, eres mi compadre íntimo. Yo también decía así. Y eso, yo quiero que lo recuerden así, ¿no? ¿Le ha cambiado la política? Cuando ya lo viste ahí en las grandes ligas de la política, reuniéndose con los gonis, ¿le cambió algo en él? Mira, le ha cambiado, pero no en su relación conmigo, por decirte, ¿no? Siempre fue el mismo. Yeah. Él estaba en la cumbre de su carrera política y conmigo siempre fue lo mismo, ¿no? Cariñoso, juguetón, me llamaba a su casa y él agarraba su guitarra y yo mi guitarra, cantábamos los dos juntitos, así, él me contaba sus cosas, lloraba, y yo también con él, reíamos, yo también con él, pero le cambió, porque la política es muy dura, muy cruda y muy cruel. La política es muy cruel. ¿Sabes desde qué punto, hermano? Mi papá fue político, te lo conté. Pero en ese tiempo la política, por ejemplo, los problemas se los arreglaban o a puñetes o de repente alguien a bala. Claro. Pero tenían códigos. Por decirte, los políticos no metían en el baile de su contienda política a la familia. Yeah. Y ahora no hay ningún pudor en meter a la familia. Entonces, yo creo que sí lo cambiaron a Carlos, pero no con relación a mi relación como hermano y amigo, sino con relación a su relación, incluso alguna vez, una cosa chiquitita te voy a contar, ¿no? Él ya sabía que gente de su partido, por ejemplo, le iba a ser, que no le iba a ser fiel, ¿no? Me contaba esto y yo me lo voy a guardar eso porque puedo ocasionar un sismo de repente por ahí. Pero lo cambió. La política es muy cruel, hermano, en este tiempo y en ese tiempo. Si tú, uniendo estas dimensiones que has conocido de Carlos Palenque, le tendrías que contar a la gente cómo hubiera sido ese Carlos Palenque presidente, ¿te animarías a hacer un perfil de cómo hubiera sido ese Carlos Palenque, a lo mejor administrando todo el país? Yo creo que Carlos Palenque, voy a decirles damas y caballeros, pero también voy a decirles compadres y comadres, si Carlos hubiera accedido a la presidencia por lo que yo hablé con él y por lo que él siempre me contaba, casi con seguridad no se hubiera traicionado en él en su concepto de servir al que menos tiene, ¿no? Él habría sido seguramente durante todo el transcurso de su carrera presidencial, habría sido una persona que esté al lado de su pueblo, de la gente que más necesitaba, ¿no? Sin dejar de estar en los otros círculos con toda seguridad, como lo que él hacía. Claro. Pero sí nos hubiera traicionado en ese aspecto. Pepe, parecería que es
la Tribuna Libre del Pueblo un puente para la política, una plataforma de proyección. A lo mejor uno podría juzgar muy por encima y decir, claro, Guillermo Mendoza ha estado de compadre y de inmediato ha escalado. Entiendo que a ti no te ha tocado, nunca te ha interesado, nunca has ido por esos derroteros, pero ¿tú crees que desde la comunicación se puede hacer tanto poder como el que capitalizó Carlos Palenque? Depende de las circunstancias, ¿no es cierto? Lo primero que para mí, si tú quieres tener relación con el pueblo, cuando digo pueblo no solamente con las clases sociales más necesitadas, digamos económicamente o socialmente, sino con el pueblo, gente de la clase media, profesionales, lo primero que tendría que hacer un político es enamorar a esa gente, ¿no? Y meterse en su corazón, claro. No meterse solamente acá, sino meterse en el corazón de su pueblo para que después esa gente sienta y se vea reflejada en ese líder, ¿no? Si logra eso, yo creo que sí, porque hay algunos líderes, entre comillas, políticos que tienen mucho poder económico, por ejemplo, claro. Pero no tienen ningún carisma, ¿no? O de repente tienen otro tipo de virtudes, pero no aquella de poder enamorar a la gran cantidad de gente que podrían ser sus electores, ¿no? Te lo pregunto porque van varios años que estás al frente de la Tribuna Libre del Pueblo y creo que has capitalizado esa parte humana de lo que significa ser la tribuna y no esa parte de a lo mejor que podría colocarte en la palestra, aunque sea para ser un interpelador del poder. Claro, lo que pasa es que en mi caso es diferente, ¿no? Yo he tenido dos bendiciones. La primera, de poderme meter en el corazón de la gente. Yo a la gente le hablo como si fuera parte de mi familia, ¿no? A cualquier persona y de cualquier estrato social, yo lo trato con mucho cariño y con mucho respeto. Ese sería el primer milagro. Y el segundo, que soy un cantante y un músico y un artista, ¿no? Eso te da también otro plus. Claro. Pero entonces, de tal manera que yo me siento un bendecido y siempre... Otra cosa que quiero aclarar, cuando yo empecé con la tribuna, fui objeto de críticas, pero increíbles, ¿no? También crueles, porque decían, pues se va a creer el Carlos Palenque. El ser humano es irrepetible. Claro. No puede uno tratar de ser otra persona, de tal manera que yo he tratado de siempre ser yo lo que soy, el lorito, el Pepe Murillo, ¿no? Pepe, quiero agradecerte mucho que nos hayas recibido en tu casa, que nos hayas compartido esta conversación que siempre va a ser corta cuando se habla de una figura como Carlos Palenque, siempre va a ser corto hablar contigo de cualquier tema porque eres una persona completamente cálida y agradable. Gracias, para la hermanito. Conversación. Gracias. Te quiero pedir algo que tiene una mitad personal y tiene una mitad de sentido para cerrar este programa. Pero lo que tú digas. Porque hemos querido cerrar este análisis, esta suerte de espacio donde queríamos recoger lo que significó con DEPA y lo que ha significado Carlos Palenque para la política nacional y para la historia de Bolivia, sin perder esa esencia humana con la que a lo mejor Carlos se ha hecho reconocido. Tú tienes una canción que le has compuesto a Carlos. Sí. Si quisiera que me regales una estrofa a capela y que luego nosotros la vamos a ir mezclando y la vamos a ir poniendo con la canción. Te lo voy a hacer solamente una estrofa, porque te voy a hacer una confesión. Nunca puedo terminar de cantarla, porque es muy triste. Seguro. Así, aquí está. A ver, aquí está. La canción dice: estos besos que te digo, oye bien, querido amigo, son recuerdos de tu vida, aunque sean de despedida. Emprendiste largo viaje y aquí estoy solo llorando. Se apagaron tus pesares, ya no sufres más, hermano. Adiós, amigo del alma, sin apuro y mucha calma, al pie del eterno Padre, guárdame un lugar, compadre. Ahí está. Gracias, Pepe. Gracias de verdad.
Creo que es la mejor manera de cerrar un programa donde hemos querido hablar de Carlos Palenque. Gracias, hermanito. Gracias por recordarlo a Carlos. Él tiene que estar siempre en nuestro corazón. Y en mi caso, no como el político, ni el dueño de un medio de comunicación, sino como mi hermano de siempre. En las buenas o en las malas, en los triunfos o fracasos, siempre fuimos dos hermanos, estrechándonos las manos. Ay, amigo, tal como era la ley de un buen caminante, nos llevamos tantas veces todo un mundo por delante. Adiós, amigo del alma, sin apuro y mucha calma, al pie del eterno Padre, guárdame un lugar, compadre. Conciencia de Patria, con DEPA, qué duda cabe, nos deja un montón de reflexiones en torno a cómo se hace política en el país, a cómo se encara esa distancia que algunos políticos le ponen a los sectores populares y cómo administrar también esas cercanías para no convertirlas solamente en un botín electoral, en un botín político que luego no le deja verdaderos beneficios, verdaderas políticas en favor de esas poblaciones. Conciencia de Patria es el reflejo de una democracia que se sigue construyendo a pesar de los años que tiene. Conciencia de Patria nos habrá enseñado de manera permanente a reflexionar el contexto en el que vivimos antes de solamente enarbolar figuras, imágenes, nombres, momentos. Tal vez Condepa nos invita a profundizar un poco más, por ejemplo, nuestra participación en futuras elecciones. Hemos cerrado acá este capítulo especial que ha querido abrazar esa historia de Conciencia de Patria y les invitamos a que la próxima semana nos acompañen porque en Haciendo Historia vamos a contar un tema muy, pero muy sensible, de esos que tienen una deuda enorme desde la justicia, Huanchaca. ¿Qué sucedió en Huanchaca? ¿Qué pasó con don Noel Kempf Mercado? ¿Qué es lo que sucedía en este lugar? ¿Cuál era la participación de los militares, de esa clase política que en ese momento se vio desnudada por un caso y el asesinato de un biólogo que lo único que pretendía era hablar de medio ambiente, que quería encontrarse en ese contexto para también hablar de esa otra Bolivia que hoy nos aflige tanto por los incendios? A ese hombre que estaba haciendo investigación, lo mataron y vamos a intentar recoger lo más importante de esa historia y poder desgranar un poquito lo que fue el caso Huanchaca. Hasta la próxima semana. Permiso. Haciendo Historia.